Bueno, estamos en un nuevo video. Y estamos en Zombies Zombies. Como dije la descripción, bueno, igual no me alcanza. Aquí terminó. No quiero que vean ahí. Tengo todo esto. A ver si me alcanza. Aquí. ¿Por qué no? Ah, no. Bueno, estamos jugando.
No. Se cayó ¿Qué me toca? Me toca pero tengo que ir
Se supone que aventuras en los mares. ¿Cómo quieres? Me convertí en gran dinosaurio.